El eco de la noche, mi viaje por las carreteras de México. Mi nombre es Roberto Méndez y, durante más de 20 años, he recorrido las carreteras de México. Sin embargo, ninguna experiencia me marcó tan profundamente como aquella noche de otoño que transcurrió entre Tijuana, Guadalajara y la Ciudad de México. Hoy, quiero compartir este relato, esperando que mi testimonio sirva de advertencia y, sobre todo, mantenga viva la memoria de lo inexplicable que habita en la oscuridad. Era el 12 de noviembre, y en Tijuana la brisa del Pacífico era tan fría como inquietante. Había completado un largo día de trabajo transportando mercancías desde la frontera hacia el interior del país y me dirigía hacia el norte para continuar mi ruta. Esa noche, las calles de Tijuana estaban desiertas y la ciudad parecía sumida en un silencio inusual. Antes de dejar la ciudad, pasé por una gasolinera en la que algunos viejos conductores me advirtieron en voz baja: cuidado en la carretera, Roberto, que por estas noches se oye el eco de almas perdidas. No les presté mucha atención, atribuyendo sus palabras al cansancio acumulado. Sin embargo, esas palabras resonarían en mi mente más adelante. Con mi camioneta encendida y el motor rugiendo suavemente, me embarqué en la autopista que conecta Tijuana con Guadalajara. La ruta estaba envuelta en una niebla espesa que parecía haber descendido repentinamente, haciendo que las luces de mi vehículo fueran casi inútiles para distinguir los contornos del camino. Con cada kilómetro que avanzaba, sentía que la atmósfera se volvía más densa, como si la noche misma estuviera observándome. Fue en un tramo solitario, cerca de Mexicali, cuando sucedió lo primero. Mientras conducía a una velocidad moderada, mi espejo retrovisor captó lo que parecía ser una figura oscura, flotando al borde de la carretera. No pude distinguir detalles, pero sus ojos brillaban intensamente, como dos carbones encendidos en la penumbra. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. En ese instante, el mundo pareció detenerse. No sé si fue el reflejo de la luna o la densa neblina, pero esa figura desapareció tan rápido como había aparecido. Intenté convencerme de que se trataba solo de una ilusión causada por el cansancio y aceleré ligeramente, pero la inquietud seguía creciendo. Recordé las palabras de aquellos conductores en Tijuana y me obligué a mantener la calma, aunque en el fondo sentía que algo anómalo se acercaba. Tras varias horas de viaje, llegué a Guadalajara, la perla tapatía. Decidí hacer una breve parada en una zona de descanso a las afueras de la ciudad para tomar un café y despejar mi mente. Mientras esperaba, el ambiente era relajado, pero algo me decía que la verdadera pesadilla aún estaba por comenzar. Al caer la noche, reanudé el viaje rumbo a la Ciudad de México. La carretera estaba solitaria y oscura. Conduciendo por la carretera Federal 15, los árboles parecían inclinarse sobre la vía, formando arcos que bloqueaban parte de la luz de la luna. Fue en ese tramo donde me topé con algo que jamás olvidaré. Mientras avanzaba lentamente en una curva cerrada, noté que un vehículo de apariencia antigua estaba detenido en la orilla. Parecía una camioneta de los años 70, con pintura descascarada y faros opacos. La vi reflejada en el espejo lateral, pero cuando me acerqué, no había nadie en la cabina. Me detuve para inspeccionar, pensando que tal vez se había averiado y necesitaba ayuda. Al acercarme, la puerta del vehículo se abrió de par en par sin ningún aviso. Una ráfaga de aire helado me golpeó y, de repente, dentro de la camioneta vi destellos de figuras borrosas y, lo más inquietante, unos ojos que parecían seguir cada movimiento mío. Sintiendo el pánico aumentar,
retrocedí rápidamente y encendí mi alarma, convencido de que algo sobrenatural habitaba ese vehículo. No pude evitar gritar, «¡Apártense, fuera de aquí!», mientras aceleraba y dejaba atrás aquella visión. Esa noche, mientras conducía hacia la Ciudad de México, el recuerdo de aquella camioneta seguía persiguiéndome y sentía que la oscuridad se había vuelto aún más espesa. Ya cerca de la capital, la carretera se estrechaba y las luces de la ciudad empezaban a asomar. Sin embargo, la atmósfera en mi camioneta seguía siendo opresiva. Fue entonces cuando el motor empezó a fallar brevemente. Al detenerme en una parada de emergencia en una carretera lateral en el poniente de la Ciudad de México, decidí revisar el vehículo. Estacioné en un área poco iluminada, rodeado de árboles y viejas farolas parpadeantes. Mientras revisaba el capó, escuché un susurro que parecía provenir del interior de mi vehículo. Giré la cabeza y, para mi horror, vi a través del parabrisas una figura femenina de apariencia etérea, vestida con un antiguo vestido blanco. Su rostro estaba en sombras, pero pude distinguir unos labios que parecían murmurar, «Ayúdame, por favor». Mi corazón se aceleró y me quedé paralizado por unos instantes. Recogí todas mis fuerzas y salí del vehículo. La figura desapareció en la oscuridad, pero al mirar de nuevo hacia mi camioneta, vi que sobre el asiento del pasajero había una pequeña nota escrita a mano. Las almas perdidas buscan redención en la oscuridad de la noche. No pude leer más. La nota parecía desvanecerse ante mis ojos, como si estuviera hecha de humo. Con el motor ya reparado, continué mi viaje hacia la Ciudad de México, pero con la sensación de que no estaba solo. Durante el trayecto, el silencio en la camioneta se volvió ensordecedor. Cada crujido del asfalto, cada susurro del viento parecía una advertencia. Y cada vez que miraba por el espejo, temía ver de nuevo aquellos ojos brillantes o el destello de una figura que se desvanecía en la niebla. Cuando finalmente llegué a la Ciudad de México, me dirigí a un motel para descansar. Esa noche, no pude dormir. Los recuerdos de las apariciones, de la camioneta abandonada en Guadalajara y de la figura etérea en la carretera me atormentaban. Al amanecer, mientras me preparaba para ir a la oficina de correos para hacer un reclamo por el fallo en mi vehículo, encontré en mi bolsillo un viejo amuleto que nunca había visto antes. Tenía la forma de una cruz invertida con símbolos tallados en sus bordes. Me di cuenta de que, sin saberlo, lo había recogido aquella noche en la parada de emergencia en la Ciudad de México. Le pregunté a un conocido, don Manuel, que trabajaba en un pequeño museo de lo paranormal en el barrio de Coyoacán. Con voz temblorosa, me explicó que ese amuleto era conocido en ciertas partes del país. Se decía que era un símbolo de protección, una reliquia que se usaba para alejar a las almas en pena y a los espíritus errantes. Me sentí reconfortado, pero también perturbado. ¿Qué había sucedido aquella noche que había traído conmigo algo tan antiguo y misterioso? Hoy, al recordar mi viaje, me doy cuenta de que la carretera es un lugar de encuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos. He vuelto a trabajar de noche, pero siempre con una cautela extrema. Cada vez que mi camioneta atraviesa la niebla o cuando las luces de la ciudad se apagan un poco, siento que los ecos de aquella noche me siguen. Si alguna vez viajas por la Panamericana o por cualquier carretera solitaria en México, recuerda, la oscuridad esconde secretos que no siempre es mejor desvelar. Y si encuentras un amuleto o una nota en el camino, detente y escucha. Porque puede que estés siendo elegido para ser testigo de algo que va más allá de nuestra comprensión.
Los pasajeros de la oscuridad, un viaje inolvidable en la carretera. Mi nombre es Hugo Ramírez y he sido conductor de tráiler durante más de 15 años. He recorrido casi todas las carreteras de México, desde los caminos de terracería en Chiapas hasta la autopista México-Puebla. He visto de todo, accidentes, asaltos, hasta animales que se cruzan en la vía en medio de la noche. Pero hay algo que no puedo explicar, algo que aún me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Esto me pasó hace 5 años, en una noche fría mientras viajaba de Monterrey a Tampico, transportando mercancía para una empresa local. Era alrededor de las 11:30 de la noche cuando salí de Monterrey. La carretera estaba tranquila, con apenas unos cuantos autos pasando de vez en cuando. Mi destino era un pequeño pueblo cerca de Tampico, donde debía entregar la carga antes del amanecer. La radio solo sintonizaba estática, así que decidí apagarla y concentrarme en la carretera. El camino era recto en su mayoría, pero conforme avanzaba, la niebla comenzó a hacerse más espesa. Algo en el ambiente se sentía pesado, como si la noche estuviera conteniendo la respiración. A unos 20 kilómetros de Ciudad Victoria, noté una figura en el arcén. Era un hombre vestido con un traje negro, de pie junto a un viejo auto. Su postura era extraña, rígida. Parecía estar esperando a alguien. Mi instinto me decía que no debía detenerme, pero al pasar a su lado, mi radio, que había estado apagada, soltó un chispazo de estática y, en un susurro casi imperceptible, escuché una voz que decía: «No los lleves». Se me heló la sangre. Miré por el retrovisor y el hombre seguía ahí, inmóvil, mirando en mi dirección. Decidí ignorarlo y seguir adelante, acelerando un poco más. Pero eso fue solo el comienzo. A unos kilómetros después, en un tramo oscuro donde los faros apenas iluminaban unos metros adelante, volví a ver algo extraño, un grupo de personas al borde del camino, en medio de la nada. Eran 4 figuras. 2 adultos, una mujer, un hombre y 2 niños pequeños. No parecía haber ningún auto cerca, ninguna casa, nada que justificara que estuvieran ahí a esa hora. Reduje la velocidad, sin detenerme por completo, y observé con más detalle. La mujer levantó la mano en señal de pedir un aventón. Sus rostros eran extraños, como si sus facciones estuvieran difuminadas en la penumbra. El niño más pequeño, que no parecía tener más de 5 años, me miró directamente. Y su expresión no era de miedo, ni de angustia, sino de algo más profundo. Algo vacío. Una sensación de peligro recorrió mi espalda. Pisé el acelerador. Pero, en ese instante, escuché algo en la cabina de mi tráiler. Un susurro. Un murmullo que no provenía de la radio ni del viento. Miré de reojo al espejo retrovisor interno y casi pierdo el control del vehículo. Había alguien sentado en el asiento del copiloto. Una mujer. La misma que había visto en la carretera. Grité, giré bruscamente el volante y mi tráiler se tambaleó peligrosamente sobre la carretera. Sentí el peso de la carga empujarme, pero logré estabilizarme. Cuando volví a mirar al asiento del copiloto, ya no había nadie. Pero en el parabrisas, empañado por mi propia respiración agitada, había una marca. Como si alguien hubiera pasado los dedos para escribir un mensaje. 3 palabras. No debiste vernos. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que tenía que salir de ahí lo más rápido posible.
Pisé el acelerador con más fuerza, sintiendo el motor rugir mientras dejaba atrás el tramo oscuro. La niebla comenzó a despejarse conforme me acercaba a un área más iluminada de la carretera. Me repetía a mí mismo que todo había sido una alucinación, el resultado del cansancio y el estrés. Hasta que miré el asiento del copiloto una vez más. Ahí, sobre la tela gris, había una pequeña huella de niño. Como si alguien se hubiera sentado ahí, por un breve momento. Cuando llegué a Tampico, no le conté a nadie lo que había sucedido. Pero mi cuerpo seguía temblando y mi mente no dejaba de repetir la misma escena una y otra vez. Al día siguiente, pasé por una estación de servicio y me encontré con otro conductor veterano, don Esteban, que conocía bien esas carreteras. Le conté, con voz baja, lo que había visto. Su rostro cambió. Esos no eran personas, me dijo. No sé qué eran exactamente, pero hace años, en ese tramo de la carretera, hubo un accidente horrible. Un auto con una familia se salió del camino y se incendió. Nunca encontraron todos los cuerpos. Me quedé en silencio. Don Esteban me miró fijamente. No vuelvas a detenerte ahí. Y si alguna vez ves a alguien pidiendo un aventón en medio de la nada, sigue manejando. Porque hay cosas que buscan compañía, cosas que no deberían estar aquí. Desde aquella noche, cada vez que conduzco de madrugada y veo a alguien en la carretera, simplemente miro al frente y sigo mi camino. Porque no quiero volver a escuchar susurros en la oscuridad. Porque no quiero que vuelvan a subirse a mi tráiler. Porque, aunque no los vea, sé que siguen ahí. Esperando a que alguien más los lleve con ellos. El camino del diablo. Encuentro en la carretera maldita. Mi nombre es Andrés Lara. He sido conductor de tráiler por más de 20 años, recorriendo las carreteras de México de norte a sur. He visto muchas cosas en la carretera, accidentes fatales, asaltos, incluso cuerpos tirados en el asfalto, víctimas de la violencia. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que me pasó aquella noche en la carretera entre Querétaro y San Luis Potosí. Una noche que jamás podré olvidar. Era la 1:30 de la mañana cuando salí de Querétaro con destino a Monterrey. Transportaba maquinaria pesada y sabía que el viaje sería largo. Había planeado hacer una parada en San Luis Potosí para descansar un poco antes de seguir el camino, pero el tráfico me había retrasado más de lo esperado. La carretera estaba desierta. Solo el rugido del motor y el sonido del viento acompañaban mi viaje. Las luces de mi tráiler iluminaban el camino, pero más allá de su alcance, la oscuridad parecía tragárselo todo. Pasé por una vieja gasolinera abandonada. Había oído historias de otros camioneros sobre aquel lugar. Decían que ahí solían parar los viajeros para descansar, pero con el tiempo, la estación quedó olvidada y algunos aseguraban haber visto sombras moverse entre los restos de los surtidores oxidados. Sacudí la cabeza, intentando no prestar atención a esas tonterías. Yo no creía en fantasmas ni en cosas sobrenaturales. Pero entonces lo vi. Unos kilómetros más adelante, la niebla comenzó a espesar. De pronto, al dar una curva, distinguí las luces traseras de un auto estacionado en el arcén. No parecía haber nadie afuera. Reduje la velocidad y pasé junto a él, tratando de ver si alguien necesitaba ayuda. Era un sedán viejo, probablemente de los años 90. Las puertas estaban cerradas, pero algo en el interior llamó mi atención. Había alguien sentado en el asiento del conductor.
Giré un poco la cabeza y lo vi mejor, un hombre, con las manos al volante, inmóvil. Pero lo que realmente me heló la sangre, fue que sus ojos estaban completamente abiertos, fijos en la nada. Su boca también estaba entreabierta, como si hubiera muerto en medio de un grito. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y aceleré sin mirar atrás. No quise detenerme. No quise saber qué había pasado ahí. Pero mientras me alejaba, sentí algo extraño en mi tráiler. Como si el peso hubiera cambiado, como si alguien se hubiera subido sin que yo lo notara. Por más que intenté ignorar la sensación, no pude sacarme de la cabeza la imagen de aquel hombre en el auto. Después de unos minutos, decidí echar un vistazo por el espejo retrovisor interno. Y entonces mi corazón se detuvo. Había alguien sentado en la litera del tráiler. No podía ver su rostro con claridad, pero estaba ahí, en la penumbra, mirándome. Mis manos comenzaron a sudar y la respiración se me hizo pesada. No estaba solo. No quería girarme. No quería verlo de frente. Entonces, escuché su voz. Un susurro grave, rasposo, como si le costara trabajo hablar. No debiste pasar por ahí. Pisé el acelerador con fuerza. El tráiler rugió mientras intentaba alejarme de aquella presencia. Pero el susurro volvió. Más cerca. Nos vemos adelante. Y de repente, el peso en la litera desapareció. No pude evitarlo. Miré de nuevo por el espejo retrovisor y ya no había nadie. Pero lo peor estaba por venir. Cuando estaba a unos kilómetros de San Luis Potosí, la niebla volvió a espesar. Apenas podía ver el camino. De pronto, en medio de la carretera, vi algo que me hizo frenar en seco. El mismo sedán que había visto antes. El mismo auto. En el mismo estado. Pero esta vez, el hombre en el asiento del conductor no estaba solo. Había alguien más, sentado en el asiento del copiloto. Y lo reconocí de inmediato. Era la sombra que había visto en la litera. Me miraba con una sonrisa oscura, como si me estuviera esperando. Mi cuerpo entero temblaba. No sé cómo, pero logré acelerar y pasar de largo. No miré atrás. No quería ver si alguien me seguía. Solo quería salir de ahí. Cuando finalmente llegué a San Luis Potosí, estacioné el tráiler y bajé temblando. Me dirigí a una pequeña fonda donde los camioneros solían descansar. Al sentarme, un viejo conductor que estaba en la barra me miró con curiosidad. «Pareces haber visto al diablo, amigo», me dijo. Yo no quería hablar, pero las palabras salieron solas. Le conté lo que había visto. El hombre me escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Cuando terminé, bebió un sorbo de su café y luego dijo: «Hijo, ese auto lo han visto muchos camioneros. Hace años, una familia tuvo un accidente en esa carretera. Chocaron contra un tráiler y murieron al instante. Nadie supo qué pasó con el conductor del tráiler, nunca encontraron su cuerpo». Me miró fijamente. «Dicen que su alma sigue atrapada ahí, esperando a otro como él». Mi estómago se revolvió. No respondí. No quería saber más. Desde esa noche, jamás volví a tomar esa ruta de madrugada. Porque sé que en ese tramo de la carretera, en medio de la niebla, alguien sigue esperando. Y tarde o temprano, alguien más lo volverá a ver.